1.700 contratos, 1.700 NDAs que Ripple ha firmado con entidades financieras que no puede hacer públicos, o que más bien no puede hacer públicos por ahora. 1.700 contratos, son muchas entidades financieras, y cabe preguntarse qué contenido hay en esos NDAs, de qué se habla, qué se establece, y obviamente el propósito es mantenerlo en secreto, pero sería interesante ver si este año 2025 empezamos a ver cómo poco a poco se desclasifican algunas de estas entidades, la identidad, los nombres de algunas de estas entidades. Una de las principales consecuencias del pleito de la SEC contra Ripple es que a día de hoy, en el año 2025, el 95% de los clientes de Ripple son entidades que están fuera de Estados Unidos. Solamente un 5% son entidades financieras que están dentro de Estados Unidos. Y quizá eso explique los 1.700 NDAs. Quizá los bancos querían asegurarse de que una vez el pleito de Ripple contra la SEC acabase, ellos tuviesen su oportunidad con Ripple. El cambio de administración en Estados Unidos, el hecho de que Trump haya ganado las elecciones, el hecho de que va a haber un cambio en la SEC, que quizá poco a poco se empiece a filtrar información al público. Y una de las piezas que se ha hecho pública en las últimas horas es que nada más y nada menos que el Banco de América tiene 83 patentes relacionadas directamente con XRP-L. Pregúntate por qué. ¿Por qué Banco de América tiene 83 patentes relacionadas directamente con XRP-L? Quizá esos 1.700 contratos sean entidades dentro de Estados Unidos y no sean entidades fuera de Estados Unidos. En mi opinión, también va a haber bancos centrales involucrados en esos NDAs, pero obviamente no hay tantos bancos centrales. Hay 183 países, con lo cual, o en torno a 183 países, menos bancos centrales, con lo cual esos 1.700 contratos, esos 1.700 NDAs afectan a entidades financieras que no son bancos centrales, son entidades financieras comerciales. La pregunta es cuántas están involucradas dentro de Estados Unidos y cómo va a afectar esto a largo plazo al precio de XRP. Esa es la diferencia entre solucionar un problema en el mundo real y la especulación. Y no es que yo crea que Bitcoin sea especulativo, no es que sea mi opinión, es que lo piensa Fidelity. Fidelity no es cualquier institución y hay que prestar atención cuando te avisan desde los reguladores, desde los gestores de fondos, desde en general las entidades financieras tradicionales, con el concepto de que Bitcoin no sirve como mecanismo de pago. Y si no sirve como mecanismo de pago, ¿para qué sirve? Ahí es donde entran entidades como Ripple. Ripple comenzó 3 casos de uso iniciales. El primero son los pagos transfronterizos, el segundo son los contratos inteligentes. De hecho, el fundador de Ethereum empezó trabajando en Ripple y, en consecuencia de ver que no se involucraban con los contratos inteligentes, empezó Ethereum. Y en tercer lugar, las identidades digitales. El CEO de Ripple se encargó de que la empresa, en sus inicios, hace 10 años, se focalizase en un solo caso de uso. Que un solo caso de uso, simplificar los procesos, es más que suficiente para hacer que el ecosistema avance. ¿A qué me refiero? A que él estuvo involucrado en los inicios de Yahoo y vio cómo intentaron abarcar demasiados proyectos de forma simultánea. Y la idea es simplemente intentar simplificar los procesos igual que en los inicios de Internet. En los inicios de Internet, si tú querías enviar un correo de una plataforma a otra, no era posible, no había interoperabilidad. AOL no estaba conectada con otras entidades. Ahí es cuando años más tarde se adoptó el arroba, se adoptó HTTPS, permitido que todos esos bloques que no estaban conectados estuviesen conectados y pudiesen comunicarse entre sí. En eso consiste precisamente XRPL. Consiste en que los bloques separados, es decir, las entidades financieras, puedan comunicarse entre sí en el mismo idioma, no tecnologías entre comillas equivalentes, aunque esto no es así, o tecnologías que en Web3 podrían equivaler al arroba o el HTTPS. 83 patentes son muchas patentes, 1.700 contratos, son muchos NDAs, y nos tenemos que preguntar por qué. ¿Qué esconden? ¿Qué tienen preparado para XRP? ¿Qué tienen preparado para Ripple? ¿Cuál es el rol que va a tener en el futuro? Y sobre todo, ¿cómo va a impactar esto el precio? Y lógicamente, como última pregunta, ¿en qué lugar deja eso a Bitcoin? Porque Bitcoin, no en mis palabras, sino en las palabras de Fidelity, es un activo especulativo, igual que lo explica también el Banco Central Europeo, que no cumple un propósito en el mundo real, que no soluciona un problema real. Y la pregunta es, si no soluciona un problema real, ¿por qué vale tanto? Ya sé que muchos van a pensar que simplemente por ser una reserva de valor vale tanto, vale X, Y o lo que quieras, pero al final tienes que solucionar un problema. Y si no solucionas un problema,
cuál es tu propósito, cuál es tu motivo de existencia. Es bastante curioso que uno de los primeros casos de uso de XRPL fuesen las identidades digitales. En primer lugar, pagos transfronterizos. En segundo lugar, los contratos inteligentes. Y en tercer lugar, las identidades digitales. Por la sencilla razón de que en un futuro tu identidad digital va a ir linkeada directamente con tu dinero. Y esto asusta mucho porque podemos entrar en un mundo bastante distópico donde vamos a ver cómo la información está bastante centralizada o descentralizada según se mire. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, la era del crecimiento exponencial de las tecnologías, macroeconomía, finanzas, geopolítica y en concreto la transición controlada del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC y el resto de activos digitales que cumplen con un propósito en el futuro sistema financiero, basado en el estándar ISO 20022. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo.